Bienvenidos. Cada día los mercados nos bombardean con ruido. Cifras, titulares, pánico, euforia. Pero en medio de todo ese caos siempre hay una señal. Hoy vamos a encontrarla juntos. Vamos a analizar las noticias económicas más importantes del día de ayer y las que se avecinan, para descifrar los movimientos clave que definirán el futuro de la inteligencia artificial, las criptomonedas y la economía global. Ayer seguramente muchos vieron sus carteras teñirse de rojo, y es fácil dejarse llevar por el nerviosismo de una corrección, ¿verdad? Pero si miramos un poco más allá del titular del día, vamos a descubrir que bajo la superficie se está gestando una auténtica revolución silenciosa que avanza a una velocidad de vértigo. Y aquí viene la pregunta del millón. Entre tanto ruido, ¿cómo distinguimos la oportunidad del pánico? ¿Dónde se esconde esa señal que realmente importa? Pues bien, hoy vamos a desvelar las pistas fundamentales para poder entender no solo lo que está pasando, sino también cómo posicionarse para lo que podría venir después. Nuestro plan de acción va a ser muy claro. Primero, descifraremos los grandes movimientos macroeconómicos. Después, nos meteremos de lleno en las historias de las empresas que están liderando el cambio. Y finalmente, construiremos un marco práctico, una especie de guía para navegar esta incertidumbre. Así que empecemos por la primera pista, el panorama general. Vamos allá. Nuestra primera pista nos lleva directamente al gran tablero de ajedrez mundial, el panorama macroeconómico. La jornada de ayer nos dejó tres movimientos críticos, que si los juntamos nos cuentan una historia muy, pero que muy reveladora. Fijaos, por un lado, en el Reino Unido el Banco de Inglaterra mantuvo los tipos, sí, pero ya dejó caer que podrían bajar en el futuro. A la vez, las bolsas globales, sobre todo las tecnológicas, sufrieron una corrección importante. Y para rematar, en Estados Unidos vimos 150.000 despidos corporativos ligados directamente a la inteligencia artificial. Se está dibujando un cuadro, digamos, complejo. La inflación parece que se frena, pero la presión económica aumenta. Y ojo, porque si miramos al horizonte se está formando una tormenta económica de las buenas, la guerra de aranceles. Y no hablamos de una llovizna, hablamos de un posible shock inflacionario de entre el 10 y el 20% a nivel global, que podría escalar, atentos, hasta un devastador 60% para China. Esto es una auténtica bomba de relojería para los mercados. Vale, con estos riesgos sobre la mesa, ¿cómo podemos detectar señales de un posible rebote? Pues nuestro primer indicador es como el termómetro del riesgo global, el dólar estadounidense, medido por el índice DXY. Es sencillo. Un dólar débil suele significar que los inversores se sienten valientes y buscan riesgo. Un dólar fuerte, que corren a buscar refugio. Nuestra segunda pista es un clásico que casi nunca falla, la curva de tipos 210. Este indicador, que ha predicho recesiones con una precisión que asusta, nos revela las expectativas del dinero inteligente. Una curva invertida, como la que hemos visto, es básicamente una señal de alarma económica parpadeando. Y por último, los diferenciales de crédito. Pensemos en esto como si fuera el miedómetro del mercado de bonos. Cuando la diferencia entre los bonos arriesgados y los seguros se amplía, significa que el miedo está subiendo y los inversores exigen una mayor compensación por arriesgarse. Perfecto, ya entendemos las corrientes macroeconómicas. Pasemos a la segunda pista. Vamos a ver cómo estas grandes fuerzas están golpeando a empresas concretas. Y aquí la historia se parte en dos, con titanes de la IA que van como un cohete y gigantes aeroespaciales que luchan por despegar. Y esto se ve clarísimo con dos ejemplos. Por un lado, Nvidia, que está impulsando la revolución de la IA con su nuevo chip Blackwell y tiene una valoración muy positiva. Por otro, Boeing, que navega una recuperación muy lenta y llenita de desafíos. Dos mundos, dos velocidades completamente distintas. Pero un momento, porque aquí lo realmente interesante es la historia que no se ve a simple vista. El apetito voraz de la inteligencia artificial por la energía está creando una tensión brutal en las redes eléctricas. Y esto, a su vez, genera un boom de oportunidades en sectores que quizá no teníamos en el radar: eléctricas, transformadores y almacenamiento de energía. Vamos con la tercera pista. Y esta es de las que cambian las reglas del juego. Llega del mundo cripto, donde ayer ocurrió algo que dejó a muchísima gente con la boca abierta y que podría estar señalando un cambio de paradigma. Sí, el número es correcto. Según la prensa de mercados, el precio de Bitcoin llegó a tocar, aunque fuera brevemente, los $103.000. Pero más allá de la cifra en sí, que ya es una locura, este pico tan extremo revela algo fundamental. El mercado es ahora increíblemente sensible a los nuevos flujos de capital institucional que están entrando a través de los ETFs. Entonces, la pregunta clave es: ¿cómo se puede seguir esta tendencia de forma estructurada? Pues este marco de 3 niveles nos da una guía muy clara. Primero, el precio. Un cierre semanal por encima de los 100.000 confirmaría la tendencia. Segundo, la dominancia. Por encima del 55%, Bitcoin lidera. Y tercero, los flujos de los ETFs. Si hay entradas netas diarias, significa que hay un comprador estructural activo.
Pero ojo, que la señal no se detiene en Bitcoin. Si miramos hacia 2025, las narrativas clave ya se están definiendo, y todas apuntan en una misma dirección: la utilidad real, la intersección de la IA con cripto, la tokenización de activos del mundo real y la evolución de las finanzas descentralizadas. Muy bien. Con todas estas pistas sobre la mesa, la macro, las empresas y el pulso de las criptomonedas, ahora sí podemos empezar a identificar en qué activos concretos la señal parece estar más fuerte. La señal apunta a 3 áreas. Primero, la utilidad dentro del ecosistema cripto, como Ethereum y sus soluciones de segunda capa. Segundo, las pico y pala de la revolución de la IA, como TSMC, la empresa que fabrica los chips. Y tercero, una apuesta temática estratégica, la tecnología de defensa europea. Y ya para rematar nuestro mapa, echemos un vistazo al calendario de los próximos eventos que van a dar forma a todas estas tendencias que hemos analizado. Aquí lo tenemos, el calendario de los próximos 18 meses. Hay que estar muy atentos a mediados de noviembre con la Fed, a las guías de demanda de IA entre noviembre y enero, a los avances del euro digital en 2025 y a la posible vuelta de los aranceles en 2026. El camino está lleno de hitos críticos que van a mover el mercado sí o sí. Perfecto, ya hemos juntado todas las piezas del puzzle. El punto crucial ahora es cómo aplicar este conocimiento. Vamos a verlo con una pequeña guía práctica. Para quienes están empezando, la clave es la simplicidad y la constancia. Hacer aportaciones periódicas en activos clave, no intentar abarcarlo todo centrándose en un máximo de 3 narrativas, y sobre todo, usar capital con un horizonte temporal de al menos 1 o 2 años. Y para inversores más experimentados, este es el panel de control que destila la señal del ruido, conectando directamente con los indicadores que vimos al principio. Un seguimiento semanal del dólar, la curva de tipos, los diferenciales y los niveles del marco de Bitcoin para tomar decisiones de ejecución. Hemos creado un marco, una forma de escuchar la señal en medio del ruido. Pero el mercado es una conversación que nunca termina, un pulso constante entre el miedo y la oportunidad. Por eso, la pregunta importante no es ¿qué nos dijo ayer?, sino ¿qué nos está diciendo hoy? La respuesta está en seguir observando, en seguir aprendiendo. Mantengamos la curiosidad, porque ahí es donde reside la verdadera ventaja.